Bienvenidos a esta tercera parte de este video tutorial, donde nos está faltando calcular el segundo objetivo de este problema, que es determinar la rotación o la pendiente en este punto A, aplicando el principio de trabajo virtual y apoyándonos en el método de funciones y en el método de la carga unitaria virtual. En este caso vamos a seguir planteando el mismo sistema, es decir, vamos a necesitar de una estructura real y una estructura virtual por resolver. Por lo tanto, cuando veamos la estructura real, nos vamos a dar cuenta que es la misma que habíamos resuelto cuando hemos calculado el desplazamiento horizontal en el punto G. Por lo tanto, podríamos asumir que todas sus funciones por cada uno de estos tramos van a ser las mismas. No van a cambiar y las podríamos reutilizar para poder calcular la rotación en A. Lo único que nos está faltando entonces es determinar esta estructura virtual, que en este caso también debemos de calcular todas las funciones de momento virtuales para cada uno de estos tramos. Debemos recordar que la cantidad de tramos debe ser idéntica también a la estructura real, pero esta se va a caracterizar ahora de ya no presentar cargas que sean fuerzas, sino como estamos necesitando determinar una rotación en un determinado punto, en este A nosotros debemos de colocar un momento virtual unitario que va a estar representado por 1 tonelada por metro, que va a presentar un sentido antihorario, porque vamos a suponer que cuando este pórtico se deforme, este punto A va a sufrir una rotación también antihoraria. Este momento también debe tener las mismas unidades que las cargas de la estructura real y que deberían ser idénticas en este caso a las del pórtico principal. Además, tenemos que aclarar que si el resultado de la rotación en A nos sale negativo, este momento par que habíamos asumido antihorario nos indica de que la dirección estaba errónea. Entonces simplemente lo que nos indica el resultado es de que la rotación se está dando de forma horaria. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular las reacciones en cada uno de estos apoyos, determinar la cantidad de tramos y expresar las funciones de los momentos interiores virtuales para cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es aislar esta estructura virtual y vamos a llevarla en un solo gráfico donde nosotros requerimos calcular las reacciones en los apoyos por un equilibrio estático. En este caso vamos a suponer, como estos tres apoyos son móviles, tenemos una sola reacción. Solamente en los puntos A y B va a haber reacciones verticales que van hacia arriba, estamos suponiendo esta dirección, y en C va a haber una suposición de una reacción que va hacia la izquierda, que sería una horizontal. Necesitamos un punto en el cual pueda ser estratégico de tal manera que se puedan eliminar la mayor cantidad de variables. Entonces elegimos nuevamente el punto B y aplicamos la sumatoria de momentos en este punto y lo igualamos a 0 de tal manera que los momentos antihorarios son positivos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es evaluar todos los momentos que están produciendo las reacciones y las cargas externas. En este caso la reacción vertical en A, que vendría a ser el A de Y, está produciendo con respecto al punto B un momento horario, por lo tanto el signo negativo, y se le multiplica por su brazo de palanca para obtener este valor. Luego la reacción C de X tiene una línea de acción que pasa por el punto B, por lo tanto no genera momento. Y finalmente el momento virtual unitario que le estamos aplicando en el punto A lo hace de forma antihoraria, por eso le colocamos con su signo positivo. Ahora lo que vamos a hacer es despejar el A de Y y nos va a resultar 0.25 toneladas para arriba, es decir, el sentido se encontraba correcto. Ahora para determinar el B de Y, lo que requerimos es la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 para arriba, de tal manera que vamos a tener solamente las dos reacciones como fuerzas verticales y a ambas les vamos a colocar el signo positivo. Reemplazamos el valor del A de Y con su signo correspondiente y despejamos el B de Y, que es igual a menos 0.25 toneladas para abajo. Quiere decir que el sentido original estaba erróneo y tenemos que cambiarlo. Luego vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, de tal manera que todas las que van hacia la derecha son positivas, y en este caso podemos observar que solamente tenemos una sola fuerza, que es la reacción en el punto C. Por lo tanto, esta debería ser simplemente igual a 0. Luego de haber calculado las reacciones, tenemos que definir la cantidad de tramos. Por lo tanto, también nos vamos a guiar como en la anterior estructura virtual en el desplazamiento en G. Vamos a tomar en cuenta que debemos de tener la misma cantidad de tramos que en la estructura real, solo con la diferencia de que existe un momento virtual aplicado en el punto A. Por lo tanto, vamos a tener toda esta lista, donde el tramo AE va a tener la misma variación de intervalo, que es de 0 a 4, el tramo BD
de 0 a 2, el tramo DF de 2 a 4, el tramo CG de 0 a 4, el tramo EF de 0 a 4 y el tramo FG, o al contrario, debería ser de G a F, que va de 0 a 6. Luego de haber copiado todos estos intervalos para cada tramo, también debemos acordarnos de que las funciones reales no van a cambiar, entonces se van a mantener para los tramos ya definidos anteriormente. Por lo tanto, tenemos que identificar los cortes y poder expresar las funciones de momentos virtuales internos en cada tramo. Entonces separamos la columna AE y su tramo correspondiente, donde A viene a ser el origen de coordenadas. Entonces a partir de este punto para arriba a una distancia x positiva, vamos a tener el corte o la sección. En este punto va a aparecer un momento virtual interior con la letra M minúscula y con un sentido antihorario positivo, de tal manera que esto me va a permitir el equilibrio de esta sección. También debemos de considerar toda la información por debajo que viene a estar dada por la reacción en el punto A y el momento virtual unitario en el punto A. Tenemos que aplicar entonces la sumatoria de momentos en el punto O es igual a 0, considerando que todos los antihorarios son positivos. De tal manera que este M primero tiene su signo positivo al tener esta dirección. Luego observamos que la reacción no tiene brazo de palanca porque su línea de acción pasa por O. Y este momento virtual unitario sí tiene el sentido antihorario, por lo tanto se le coloca el signo positivo. Podríamos despejar que el M minúsculo es igual a menos 1 y esto lo copiamos en la parte superior. Ahora vamos a evaluar la columna del medio y vamos a utilizar su primer tramo que es el BD. Por lo tanto, vamos a separar el corte y vamos a tomar en cuenta que el origen de coordenadas se encuentra en el punto B, de tal manera que la sección se encuentra a una distancia x por encima, positiva. Y en esta sección va a aparecer un momento virtual M minúscula que me va a permitir el equilibrio general de esta parte. Estamos viendo que no existe en este caso fuerzas horizontales que me puedan producir algún momento, por lo tanto cuando aplicamos la sumatoria de momentos en este punto O igual a 0, considerando que los antihorarios son positivos, podríamos deducir que el M minúscula es igual a 0 y este valor lo vamos a copiar en la parte superior. Lo siguiente que se debe hacer es determinar la función del tramo de F de la columna del medio en su segunda parte. Por lo tanto vamos a aislar este corte, haciendo que el punto B esté ubicado en el origen de coordenadas y la sección se encuentra a una distancia x por encima. De tal manera que en esta sección aparece un momento interior antihorario positivo con un valor de M minúscula que va a permitir el equilibrio. Copiamos todas las reacciones y toda la información que se encuentre por debajo y hacemos la sumatoria de momentos en el punto O es igual a 0 considerando el antihorario positivo. De tal manera que podemos observar que no hay ninguna carga o fuerza horizontal que me produzca algún momento alrededor del punto O. Por lo tanto concluimos que este M es igual a 0 y esto lo copiamos en la parte superior. Ahora tenemos que evaluar el tramo CG que le corresponde a la última columna y vamos a aislar su corte de tal manera que el punto C va a ser el origen de coordenadas y en la parte superior vamos a tener el momento virtual M minúscula que nos va a permitir el equilibrio. Este va a ser en sentido antihorario para poder mantener este estado, de tal manera que cuando copiemos toda la información que esté por debajo, nos vamos a percatar que la reacción horizontal se sigue manteniendo en 0. Esto proviene de la estructura virtual general. Y si nosotros aplicamos la sumatoria de momentos en el punto O es igual a 0, considerando que los antihorarios son positivos, pues vamos a tener que este M va a ser igual a 0 y copiamos este resultado en la parte superior. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el primer tramo de viga que es el EF. Para eso también generamos su corte, de tal manera que el punto E viene a ser el origen de coordenadas y el corte se encuentra en el extremo derecho a una distancia x positiva y se copia todo lo que está por detrás, incluyendo la reacción vertical en A y su momento o par que va en sentido antihorario de 1 tonelada por metro, que es el virtual unitario, de tal manera que en este corte debería aparecer un momento virtual interno que me va a permitir el equilibrio. Si nosotros hacemos la sumatoria de momentos en el punto O es igual a 0, considerando los antihorarios positivos, vamos a tener primero la presencia de este M minúscula con su signo correspondiente, luego vamos a ver que esta reacción vertical gira con respecto a este punto de forma horaria, por eso se le coloca el signo negativo y se le multiplica con su brazo de palanca, que es la distancia x con respecto a su línea de acción. Y luego le sumamos el momento virtual unitario que gira de forma antihoraria con un valor de 1. Despejamos el valor del M minúscula y nos resulta 0,25x menos 1.
Este valor lo tenemos que copiar también en la parte superior. A continuación definimos el último tramo de viga, que va a ser el FG, cuyo corte va a tener estas características, donde el G es el punto u origen de coordenadas, y la sección se encuentra a una distancia X positiva hacia la izquierda. Copiamos todo lo que está hacia la derecha, incluyendo la columna y su reacción, pero en este caso habíamos visto que esta horizontal es igual a 0. Entendemos que existe un momento interior en este punto que es un m minúscula en sentido horario, en este caso positivo, de tal manera que si hacemos la sumatoria de momentos en este punto O es igual a 0, todos los momentos horarios van a ser positivos. Podríamos deducir que el m minúscula es igual a 0, ya que no tenemos presencia de otra carga. Por lo tanto, copiamos este resultado en la parte superior. Hasta este punto ya tenemos todas las funciones de momentos reales y las funciones de momentos virtuales, las que se caracterizan por haber sido obtenidas en base a un par unitario virtual externo que se ha aplicado en el punto A, ya que queremos calcular la rotación en este punto. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el principio del trabajo virtual y la conservación de la energía a través de esta expresión que ya conocemos. Acá se encuentra la igualdad de la energía externa con la energía interna. En la energía externa vamos a tener una unidad que ya no va a representar una fuerza, sino va a representar un par o un momento, cuyas unidades deben de ser de toneladas por metro de acuerdo a la estructura original, es decir, de acuerdo a las unidades que se tienen de sus cargas. Esto se tiene que multiplicar ya no por un desplazamiento lineal, sino que tenemos que multiplicarlo por una rotación, que en este caso va a ser la incógnita, y va a ser la rotación en A la que tenemos que despejar, y esto se tiene que igualar a una energía interna. Esta energía interna se caracteriza porque tiene la participación de las funciones de momentos reales, que ya las conocemos, y las funciones de momentos virtuales que tienen un subíndice θ, ya que estas han sido obtenidas a partir de un par virtual que se ha colocado en el punto A. Todo esto se tiene que dividir entre la rigidez que se tiene a flexión de todos estos elementos, ya que esta parte de energía interna hace mención a las deformaciones interiores que se tienen por flexión. La inercia va a cambiar y hay que tener cuidado porque cuando hagamos referencia a las columnas tenemos que reemplazar su inercia correspondiente, y lo mismo va a ser para las vigas. Todo esto se multiplica por una pequeña diferencial y al final todo esto se integra porque tenemos bastantes tramos con diferentes intervalos. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar cada uno de estos términos, y en el lado izquierdo tenemos un par virtual que tiene la unidad de acuerdo a las cargas externas, 1 tonelada por metro, se multiplica al desplazamiento objetivo, que en este caso es rotacional, en el punto A, y todo esto lo igualamos a toda esta energía interna. En la primera parte tenemos el aporte del tramo AE con sus correspondientes funciones real y virtual, 0 y menos 1. Este tramo se integra en un intervalo de 0 a 4 y se debe dividir entre E y I, donde el I es de la columna. Es decir, tenemos que reemplazar los datos de la inercia que le corresponden a esta columna. El siguiente aporte viene a estar dado por el tramo BD, perteneciente a la primera parte de la columna del medio, donde también copiamos sus momentos virtual y real y lo integramos en un intervalo de 0 a 2. También dividimos entre una inercia de la columna. Hay que acordarse que el módulo de elasticidad es constante para todos los tramos. Luego tenemos que tratar el tramo DF, que viene a ser la segunda parte de la columna del medio. Copiamos también sus momentos real y virtual, y en este caso integramos en un intervalo de 2 a 4, teniendo la inercia de la columna en la base. Luego tenemos el aporte del tramo CG, que viene a ser la última columna, donde sus momentos real y virtual están dados de esta manera. Los reemplazamos el intervalo que va de 0 a 4 y la inercia le corresponde al de la columna. Ahora vamos a evaluar el tramo EF, que es la primera parte de la viga, que tiene también sus funciones real y virtual definidas de esta manera. Se reemplazan y el intervalo que tiene es de 0 a 4, y en este caso reemplazamos la inercia de la viga en el denominador. El último aporte está definido por el último tramo de viga, que en este caso es el FG, determinado por las dos funciones real y virtual. En este caso tenemos que reemplazarlas y lo vamos a integrar en un intervalo de 0 a 6, teniendo en la parte del denominador la inercia de la viga. Lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar las integrales y nos vamos a dar cuenta que las 4 primeras equivalen a 0 y la última también. Por lo tanto nos vamos a quedar con el tramo EF. Al resolver la integral vamos a obtener un valor de 49.333 toneladas al cuadrado metros al cubo. Habíamos visto
que esta unidad sale de las variables que están dentro de la integral. El momento real en toneladas metro, el momento virtual en toneladas metro y el desplazamiento diferencial en metros. Todo esto se tiene que dividir entre el módulo de elasticidad y la inercia de la viga. Reemplazamos estos datos que ya los tenemos en la parte superior. Y al resolver todo esto, llevar este momento unitario virtual al denominador y despejar la pendiente en A, vamos a obtener un valor de 0.004568 radianes que giran en sentido antihorario. Esto equivale a decir a 0.262 grados sexagesimales que giran en la misma dirección. Finalmente lo que vamos a hacer es interpretar este resultado de forma física, de tal manera que vamos a copiar el pórtico no deformado y vamos a representarlo de un color rojo cuando ya se encuentra deformado debido a las cargas externas. En este caso nos está importando averiguar cuál es la rotación que va a tener esta columna con respecto a la vertical. Están viendo que esta columna ha tenido una rotación antihoraria con respecto a la posición original. Por lo tanto vamos a trazar un eje vertical que va a simular al Y y que también va a representar la posición original de la columna. Y vemos que está rotado en sentido antihorario una cantidad de 0.262 grados sexagesimales. Cabe mencionar que si queremos calcular los desplazamientos lineales o también los desplazamientos rotacionales en cualquiera de estos puntos, simplemente lo que tenemos que hacer es variar las funciones interiores de momentos virtuales, ya que los momentos reales se van a mantener constantes. Tenemos también que respetar la cantidad de tramos que hemos definido en la estructura real, que debe ser compatible con la de nuestra estructura virtual. También esta estructura virtual, es decir, las funciones de momento van a variar, ya que las cargas o pares unitarios que vamos a aplicar, dependiendo de qué desplazamiento queremos hallar, van a variar porque van a estar en distintas ubicaciones y en distintos sentidos. Podemos apreciar entonces que a través de este principio de trabajo virtual y utilizando el método de funciones y el método de la carga unitaria virtual, podemos calcular cualquier tipo de desplazamiento lineal o rotacional en una determinada estructura. Listo, si este video tutorial ha sido de tu utilidad, no te olvides de regalarme un me gusta, compártelo con tus amigos, te invito a que te suscribas a mi canal y nos vemos en un siguiente video tutorial.